Bueno, mis amados hermanos, continuamos entonces con la serie de matrimonios en crisis. En el día de hoy vamos a tratar el tema de la decisión de tener hijos. Antes de entrar en este tema, tendríamos que decir que de esta serie este es el último tema. Ya hemos tratado de esta serie, tratamos los temas de la ira y los conflictos del matrimonio, tratamos los celos, la unión libre, ya no son más dos, la individualidad o privacidad en el matrimonio, y el último que vamos a tratar en el día de hoy, que es la decisión de tener hijos. Como introducción a este tema es importante que tengamos algunas precisiones de todo lo que de pronto ya hemos visto de esta serie. Los temas que pues obviamente ya quedaron claros, y tendríamos que expresar que el matrimonio no es una creación de la humanidad, sino de Dios mismo. Desde el mismo principio, Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, y de esta manera dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Lo dice en Génesis en su capítulo número 2, en su versículo 18. También, por tanto, Dios creó a Eva de su costilla y dijo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El mismo capítulo 2 en su versículo 24 expresa lo que acabo de decir. Este principio declarado en el huerto fue también citado por Pablo en Efesios capítulo 5 y el mismo Jesús en Mateo capítulo 19, cuando enseña sobre el matrimonio y el divorcio. La Confesión Bautista de Fe también expresa sobre este tema de la siguiente manera: el matrimonio ha de ser entre un hombre y una mujer. No es lícito para ningún hombre tener más de una esposa, ni para ninguna mujer tener más de un marido. El matrimonio fue instituido para la mutua ayuda de esposo y esposa, para multiplicar el género humano por medio de una descendencia legítima y para evitar la impureza, como lo expresa, pues, como les había dicho, la Confesión Bautista de Fe. Esta institución, llamada matrimonio, fue planeada y diseñada por Dios, siendo el autor Dios quien colocó las leyes que deben gobernar sobre el matrimonio, lo cual nos lleva a la importancia de este matrimonio que tenemos que tener muy clara. Él tiene unos propósitos. ¿Y cuáles serían esos propósitos? El primero, el de compañía. Y ya lo habíamos expresado con lo que habíamos dicho de Génesis, que vio al hombre solo y pues obviamente le buscó una compañía. Eso lo vemos en Génesis, en capítulo 2. Pero otro propósito sería para las relaciones sexuales y evitar la fornicación, para que el hombre no se comportara como un animal y buscara satisfacer su deseo con cualquiera que deseara. Diseñó el matrimonio para la unión sexual lícita. Pablo escribió a los Corintios de la siguiente manera, en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 7, versículos del 2 al 4, escribe: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Les recuerdo las citas de primera carta a los Corintios en su capítulo 7, desde el versículo 2 al versículo número 4. El mismo apóstol escribió en Hebreos: honroso sea en todo el matrimonio el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, habíamos hablado de un propósito de compañía y otro que tiene que ver con las relaciones sexuales que tienen que ser lícitas dentro del matrimonio. Pero otro propósito es el de crear hijos legítimamente. Criar hijos legítimamente. Criarlos. Tener hijos en el matrimonio. Cuando Dios creó el matrimonio, en el principio dijo: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicaos. Eso está en Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Teniendo en cuenta este tercer punto del propósito del que hablamos, de crear y criar hijos legítimamente,
nos conecta con el tema del día de hoy, que es la decisión de tener hijos, el cual abordaremos desde 3 puntos muy importantes. ¿Cuáles serían esos? Espera Dios que nosotros tengamos hijos, seguido de fertilidad, infertilidad y los problemas de salud y su incidencia en el poder tener la decisión de tener hijos. Y el último es la decisión de tener hijos, una bendición más no una carga. Entrando en nuestro primer punto del día de hoy, que espera Dios que nosotros tengamos hijos, tendríamos que expresar entonces nosotros que realmente no es una cuestión de si Dios espera que nosotros tengamos hijos, ya que Él es omnisciente y soberano y sabe quién puede y quién no va a tener hijos. El asunto en realidad es si tener o no hijos es un requisito para los cristianos. Y si podemos o no tener una vida plena y obediente en Cristo, si tenemos o no tenemos hijos. La Biblia nos dice que los hijos son una bendición de Dios. Los hijos son una bendición de Dios. Y me gustaría que me acompañaran con sus Biblias en el Salmo 127. Salmo 127, versículo 3 al 5. Salmo 127, versículos del 3 al 5. Dice de la siguiente manera, voy a leer para ustedes. Dice: He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente. Así son los hijos ávidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Nos lo expresa el salmista. Dios bendice a los padres para que puedan disfrutar por años con sus hijos, y que difícilmente se puede comparar esto a ninguna otra cosa. Dios declara que los hijos son una bendición, pero esto no significa que Dios retiene las bendiciones de aquellos que no tienen hijos. Simplemente significa que los niños tienen que ser vistos como una bendición, no como un problema ni una carga, como lo miraremos más adelante en el tercer punto del día de hoy. Hay momentos cuando Dios de manera deliberada hace que alguna mujer no tenga hijos. No importa cuán desesperada se sienta ella por tenerlos. Ana anhelaba un hijo, pero Jehová había cerrado su vientre, hasta el momento en que Dios consideró oportuno permitirle concebir a Samuel, el profeta del Señor. Eso lo podemos ver en Primera de Samuel, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 28. También Sara fue obligada a esperar muchos años. Ella tenía 90 años antes de que Dios la bendijera con Isaac. Podemos leer sobre eso en el capítulo 15 de Génesis y el capítulo número 21 también. A partir de estos y de muchos otros ejemplos, podemos ver que Dios está en control soberano de todas las circunstancias de la vida, incluyendo el nacimiento de los hijos. Aunque Dios ha declarado que los hijos son una bendición de parte de Él, no hay nada en la Biblia que diga que cada pareja casada deba tener hijos. Quizás la mejor manera de actuar para aquellos que no desean tener hijos, al menos por el momento, es que la pareja examine esos motivos de su decisión. Solo la pareja es la que puede decir con certeza si sus motivos y actitudes son aceptables a los ojos de Dios. Obviamente los motivos egoístas, por ejemplo, ciertamente no serían agradables a Dios. Tampoco sería agradable el poner las profesiones y la búsqueda de ganancia que el mundo ofrece por encima de tener una familia. La única manera en que podemos realmente desagradar a Dios con nuestra decisión respecto a los hijos es con una actitud que vaya en contrario a la voluntad del Señor. Sin confiar en Él,
para que Él se encargue de nuestras situaciones o las situaciones de nuestra vida. Debemos poner nuestra fe en Él y confiar en Él para que nos guíe en todas las decisiones y en todas las situaciones que surgen en nuestra vida. Si el tema respecto a tener o no tener hijos depende de los sueños profesionales, la respuesta bíblica es que hay que colocar a la familia por encima de estas carreras, y eso incluye a nuestros hijos. La prioridad de una mujer debe ser su hogar y su familia. Aunque el trabajar fuera del hogar en realidad es aceptable, se puede realizar, se puede hacer, mientras que en el hogar y la familia tengan una prioridad sobre los propósitos de esas personas. La mujer de Proverbios, por ejemplo, Proverbios 31, ciertamente tenía intereses externos, incluidos los bienes inmuebles y la agricultura, como lo expresa Proverbios 31 en su versículo, todo el capítulo en versículo específicamente 16, pero ella siempre atendió su hogar y su familia de manera ejemplar. Ella se levantaba temprano, se quedaba hasta tarde y hacía lo necesario para que ellos quedaran bien alimentados y bien vestidos. Y su familia, ella era muy bien vista por ellos y la colocaban y la elogiaban como tal por lo que hacía. Es uno de los tantos ejemplos que podemos ver. Al final, mis amados hermanos, la decisión de tener o no tener hijos recae en la pareja y en Dios, considerándola cuidadosamente y en oración, especialmente antes de que la pareja dé algún paso irreversible que permita permanentemente no tener hijos. Eso nos lleva automáticamente a nuestro segundo punto del día de hoy, y es la parte de fertilidad, infertilidad o los problemas de salud en la toma de decisión de tener hijos. Y teniendo una relación con el punto anterior, tendríamos que expresar que en general el tener hijos en el contexto del matrimonio es una norma bíblica. Se requiere cumplir con el mandato de Dios de ser fructíferos y multiplicados, como lo hablábamos de Génesis, que nos expresaba Génesis. Pero cuando la decisión de tener hijos pasa por un tema de salud y de colocar la vida de la madre en peligro, o en el caso de la infertilidad, el cual en la Biblia era una anomalía que vale la pena mencionar, y no hay casos registrados de una pareja que permanezca voluntariamente sin tener hijos, aunque hay ejemplos de un marido o de maridos que permanecen tan dedicados a su esposa infértil que no busca una segunda esposa o concubina. En ninguna parte de la Biblia Dios condena a una pareja infértil. Varias veces la infertilidad terminó con el nacimiento de personajes bíblicos muy significativos, y eso lo podemos ver en Génesis capítulo 21 con el nacimiento de Isaac, o en Génesis capítulo 25 con el nacimiento de Jacob y Esaú, o en Jueces capítulo 13 con Sansón, o en la primera carta de Samuel con el nacimiento de Samuel, o en Lucas con el nacimiento de Juan el Bautista. Dios concedió 2 veces la fertilidad a las mujeres con el propósito expreso de consolarlas en Génesis 29 con el ejemplo de Lea y Raquel, el nacimiento de los hijos de Lea, y en Reyes con el pasaje de Eliseo y la Sumanita. La fertilidad y los dolores de la infertilidad eran más culturales que espirituales. Los niños eran necesarios para ampliar las propiedades familiares y proveer materialmente a sus padres para la vejez. Las mujeres especialmente confiaban en sus hijos para que cuidaran de ellas. Esa expectativa cultural carece centrarse más en las mujeres que en los hombres. Y aquí tendremos que hablar de Abraham, que seguía siendo el líder y patriarca de su familia, extendida sin herederos directos. Pues Sarai, quien se sintió tan perdida al no tener hijos, que ofreció a su doncella Agar como sustituta, y eso lo vemos en Génesis capítulo 16. Y fue típicamente mujeres, no esposos, quienes hostigaron a otras mujeres infértiles. Y lo vemos en Génesis 16 y en Samuel, en la primera carta de Samuel. La pregunta más precisa en este momento sería:
¿Espera Dios que todas las parejas cristianas fértiles tengan hijos? La Biblia no lo dice. La omisión puede ser porque se veía a los niños como una bendición tal que se suponía que todas las parejas lo desearían. Pero aún así no podemos añadir lo que no está allí. En ninguna parte de la Biblia dice que todas las parejas fértiles deben de tener hijos. Ese tema lo trataremos más a fondo en el siguiente punto. Lo que sí debemos tener muy claro, mis amados hermanos, es que hasta este momento es que la Biblia dice que debemos buscar el reino de Dios por sobre todos los asuntos mundanos. Debemos buscar la sabiduría para nuestras propias vidas, someternos a Dios y estar conscientes de que lo que hagamos en este mundo se consumirá, como lo dice la primera carta a los Corintios, su capítulo 3. Dios está más preocupado por nuestra herencia espiritual que por nuestra herencia terrenal. Para muchos esto incluye criar hijos, piadosos ante todo, que pueden ir al mundo y alcanzar a otras personas. Para otros puede significar servir a Dios con toda nuestra atención. Ya sea que los niños estén en el plan de Dios o no, nuestra prioridad debería ser ganar tesoros en el cielo y no en la tierra. No es bíblico ni para hombres ni para mujeres evitar tener hijos con el único propósito de obedecer la necesidad de tener poder o riquezas en este mundo, a menos de que esa situación ponga en peligro la salud de la madre o a su vez la del hijo que tiene en su vientre. Pero si la pareja puede tener hijos y al concebir se coloca en peligro su vida, la vida de la madre y también a largo plazo de la criatura, es el momento también de considerarlo en oración, cuidadosamente y en oración con el Señor, para que el Señor les oriente a tomar la mejor decisión y de acuerdo a su voluntad, puesto que no debemos atentar contra nuestras propias vidas. Esto nos llevaría consecuentemente al tema sobre la adopción. Es revelador que cuando el Hijo de Dios fue concebido sin un padre terrenal, Dios le proveyó uno en José. La adopción es una opción bíblica para parejas tanto fértiles como infértiles. No es obligatorio, pero la Biblia da todas las indicaciones de que los niños adoptados son tan válidos como los niños naturales. Y es una opción importante cuando hay un tema de salud de por medio, en la toma de querer tener hijos como tal. Dios no espera que todos tengamos hijos. Dios ni siquiera ordena que toda pareja cristiana fértil deba tener hijos, o que toda pareja infértil debe adoptar, o que en este proceso pongamos nuestra salud y nuestras vidas en peligro. Dios espera que sigamos su guía en nuestras vidas y nuestros hijos sean una bendición, nuestros hijos sean una bendición en medio de nosotros. Eso nos lleva a nuestro tercer punto del día de hoy, y es que el tener hijos es una bendición, no es una carga. Y aquí tendría que empezar con algunos datos. Y el primer dato que tendría que expresar y es el de la revista Time. La revista Time capta la creciente cultura de personas que biológicamente pueden tener hijos, pero determinan no tenerlos. Uno de los aspectos que el artículo presenta, el cual se puede apreciar de una manera muy fácil y se puede apreciar en nuestra cultura, es que por motivos de estilo de vida, crecimiento profesional o mantener belleza física, pues obviamente hay un número creciente de mujeres que están decidiendo no procrear por considerar esto una carga adicional a sus vidas y a su estilo de vida como tal. En los últimos 30 años, la cantidad de mujeres que deciden no tener hijos creció de 1 de cada 10 a 1 de cada 5.
Estos números no deben de sorprendernos porque es hacia donde nos quiere llevar nuestra sociedad actual. Pero dejemos de hablar de números globales que no son de Colombia, hablemos de Colombia. Un número creciente de mujeres en Colombia, además de las que hay en el mundo, según las cifras del DANE, mientras que en el 2015 se registraron 660,000 nacidos vivos, en el 2021 solamente fueron 609,000, lo que corresponde a una caída del 7.8% de la natalidad de personas que decidieron no tener hijos. Así, para hablarlo un poco más actual, el efecto que se esperaba del baby boom por el tiempo de confinamiento que íbamos a estar por el periodo del COVID-19 no ocurrió en Colombia. De hecho, entre el 2020 y el 2021, los nacimientos bajaron 1.7%. Y no fue el único país que tuvo ese indicador. No solamente fuimos nosotros como Colombia, sino también fue España, Italia y Estados Unidos también. Es complejo determinar las razones exactas del por qué cada vez hay más mujeres que no quieren tener hijos o consideran una carga el tener hijos y criarlos como tal. Estudios hablan de la inseguridad económica, el desarrollo personal y profesional, como lo habíamos expresado anteriormente, la falta de apoyo en la crianza porque están solas, obviamente, y uno muy importante que está cogiendo mucho auge, y es el estigma de que las mujeres sin hijos se hacen más atractivas laboralmente, y eso ayuda también a la toma de esa decisión. Otros factores que inciden también en eso son como el vínculo inestable o conflictivo con sus padres o cuidadores, porque entonces se toma la decisión de tener hijos, pero el hijo pasa a estar con los papás o con el abuelo de la criatura, que es que al final termina criando a la criatura. La maternidad siempre para ellos entonces sería un limitante ante esas prioridades de crecimiento personal. Siempre se exige, según nuestra sociedad, que las madres sean perfectas, que respondan en todo. Pero ¿qué pasa cuando esa madre quiere salir y quiere compartir con amigos? Normalmente este tipo de decisiones se reprocha a las mujeres y no a los hombres, porque se supone que cuando un hombre con hijos sale, se asume que está la madre quien cuida a los hijos. Pero cuando es la madre, entonces se pone entredicho eso, y eso nos hace parte de una cultura muy machista, obviamente, en la que nos encontramos. Pero lo que sí es un problema grave, mis amados hermanos, es el lapso entre las aspiraciones y las realidades reproductivas. Es decir, aquellas mujeres que quieren y pueden tener hijos y no lo hacen y se ven obligados a retrasarlos, y las edades en las que lo hacen y se tienen problemas de fertilidad. Entonces, ese sí es un problema. Es muy difícil, mis amados hermanos, reunir todas esas condiciones personales, familiares, laborales y residenciales adecuadas que todos queremos para poder tener hijos. Para que el hijo, pues algunos piensan y dicen, no, yo solamente traigo a mi hijo cuando yo tenga muchas o ciertas condiciones para que él venga. Entonces eso, es muy difícil reunir todas esas condiciones antes de. En ese orden de ideas, tendríamos que preguntarnos, ¿habremos adaptado la cosmovisión de este mundo sobre este tema? ¿Será que la expectativa si nos vamos 30 años atrás, la expectativa de toda la sociedad hace alrededor de 30 años, era que todo hombre y toda mujer se casaban para tener hijos? El problema con esto es que en algún momento algunas iglesias no desarrollaron convicciones bíblicas al respecto y los líderes no enseñaron sobre el llamado bíblico de procrear. Por consiguiente, cuando la cultura cambió a ir dejando ese tema, pues la iglesia se fue adaptando a eso. Es importante que en este tiempo
Es de extrema importancia que la iglesia enseñe a los jóvenes sobre la dignidad y el hermoso llamado bíblico a procrear o a tener hijos. Pero los creyentes no basamos nuestras decisiones en todos estos datos que hemos hablado, sino en la palabra de Dios. La Biblia nos da un mandato y le da un mandato a las parejas que contraen matrimonio, y es que mientras sea posible tengan hijos. Y quisiera resaltar la parte en que menciono mientras sea posible, ya que hay parejas que experimentan retos de salud, de infertilidad, como lo habíamos expresado anteriormente, y eso pues obviamente se tiene en cuenta. Por años mi esposa y yo experimentamos este reto, lo experimentamos muy cerca, hasta que por la misericordia de Dios pudimos concebir y tener a nuestra hija. Esto es diferente a creyentes que deciden no tener hijos por razones hemos hablado, por crecimiento personal o profesional, o por temor a que sus vidas cambien, o por miedo a perder la libertad o poder salir a pasear a su convivencia, y piensan que su independencia se pierde también. En Colombia, específicamente, la excusa que más se presenta es la económica, es cada vez mayor. Nos incorporan la misma sociedad un estilo de vida muy alto, un estándar alto, demasiado alto, y cancelamos la idea de tener hijos porque afecta en algunas ocasiones hasta nuestro presupuesto. Y no me malinterpreten con eso. No estoy diciendo que quizás algunas parejas no puedan esperar algún tiempo, solo algún tiempo, para poder tener hijos. Me refiero específicamente a la decisión definitiva de no tener hijos. Tener hijos envuelve que nosotros tengamos sacrificios y morir a nuestras preferencias y algunas comodidades. Y me permito hacer un ejemplo personal. Mi esposa y yo oramos durante mucho tiempo al Señor por la posibilidad de tener hijos. Y lo hicimos por más de 10 años de nuestro matrimonio. Pero después de eso, fuimos interrumpidos felizmente con el nacimiento de nuestra hija. ¿Qué pasa? Pues obviamente hay muchas cosas que cambian. Cambia que ahora pues obviamente nos toca cambiar pañales, obviamente. Nos toca cuidarlas en momentos de enfermedad. Ya esos fines de semana viendo televisión con ella, pues obviamente no van a ser esos programas, sino programas infantiles. Las horas de juego, obviamente, porque parece que no se cansaran, son inagotables, obviamente. Pero todo eso son cosas que jamás, mis amados hermanos, a nosotros se nos van a borrar de nuestras mentes. Esos son momentos muy, pero muy felices, al lado de esa bendición que el Señor nos da a nuestras vidas, el de poder tener hijos. Mi deseo es que los jóvenes de esta generación no caigan ante los lazos del materialismo, sino más bien que cumplan con el llamado de Dios, con el creyente, para este tipo de temas. Mi convicción, la cual creo que proviene de la palabra de Dios, es que toda pareja que se casa debe hacerlo con la mente de que tendrá hijos en un futuro. Como lo expresamos anteriormente, no sabemos si sea inmediatamente o un poco más después, pero con esa intención. Vemos en el patrón bíblico la importancia y el llamado de Dios a las parejas piadosas de procrear y crear descendencia. Vemos el ejemplo de Sara, de Ana, de Elizabeth, donde luego de años de no concebir y clamar al Señor se les dieran hijos. Son llenas de gozo al recibir esta bendición por ser madres. En la cultura en que vivimos, en la sociedad en la que vivimos, no podemos relacionarnos con este tipo de mujeres porque la sociedad nos trata de alejar un poco de eso. Recordemos que en tiempos bíblicos toda la esperanza de la familia estaba en el poder tener una descendencia. En esa época los hijos se dedicaban a cuidar a sus padres en la vejez, como nos lo expresa la primera carta a Timoteo en su capítulo 4.
a cuidar a sus padres en la vejez. Sin embargo, hoy en día no vemos esa necesidad de la provisión de Dios en nuestra vejez, ya que el mayor peso recae sobre nuestra pensión, sobre lo que vamos a hacer con nuestra pensión, el dinero que vamos a recibir, hacia dónde vamos a ir, cómo lo vamos a disfrutar. Pero, mis amados hermanos, les puedo asegurar algo. No es lo mismo a los 30 años decidir no tener hijos que sentir arrepentimiento en la soledad a los 70 años por no haberlos tenido. La Biblia también apunta a que los hijos son un regalo de Dios, y lo habíamos visto en el Salmo 127, capítulo 3, que dice: he aquí donde el Señor son los hijos, recompensa es el fruto del vientre. Nos muestra que tener hijos es un don de Dios, una recompensa, es algo que debe verse como algo valioso. Pero hemos dejado de ver a los niños como esto y los vemos más bien como un problema, como algo que se va a robar mi independencia, y no es así. Son una bendición de parte del Señor. Por último, voy a presentar lo que a mi entender es la razón principal por la cual los creyentes debemos tener hijos, y es: estamos llamados a esparcir la gloria de Dios. Estamos llamados a esparcir la gloria de Dios a través de nuestros hijos. Estos son estatutos que Dios establece antes de la caída y durante la creación. Los hijos son parte del diseño de Dios al crear al hombre a su imagen y semejanza. Cuando Él les da el mandato que nosotros ya hemos hablado aquí de Génesis, que crea al hombre a su imagen, a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los crea y los bendice y les dice: sed fecundos y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla. En Génesis 2 también nos establece la institución del matrimonio, es decir, el diseño de Dios desde la creación es que el hombre y la mujer se unan y al unirse puedan procrear. ¿Por qué este mandato? Dios crea al hombre a su imagen y le da el mandato de procrearse para expandir esa imagen por toda la creación. Dios desea que por medio de tener hijos, los creyentes expandan su imagen al criar hijos que por la gracia de Dios reflejen esa imagen. La pareja cristiana no se casa para sentirse realizada o porque no tiene nada mejor que hacer. Se casa para glorificar a Dios y reflejar la relación de unión entre Cristo y la iglesia, como lo expresa Efesios en su capítulo 5. Como la unión de un hombre y una mujer está hecha para glorificar a Dios, parte de este llamado es el de procrearnos, para que la imagen de Dios sea esparcida a través del mundo. Ese llamado es aún mayor en este mundo caído, donde la imagen de Dios ha sido distorsionada por el hombre en pecado. Pero por el Evangelio, la imagen de Dios es restaurada en nosotros. Y creemos que Dios salvará a nuestros hijos, y así también la imagen de Dios será restaurada en ellos y en los hijos de nuestros hijos. Entonces cumplimos con el llamado de llenar la tierra para que Dios sea glorificado. A manera de conclusión, quisiera expresarles que al final la decisión de tener o no tener hijos recae en la pareja y en Dios, considerándola cuidadosamente y en oración, especialmente antes de que una pareja dé algún paso irreversible para evitar permanentemente tener hijos. No hay ningún mandamiento bíblico que obligue a alguien a tener hijos. Por lo tanto, aunque los hijos son un don de Dios, Él puede y bendice a aquellos que caminan con fe con Él, independientemente de que sean o no sean padres. Debemos reconocer que la norma de Dios es que las parejas casadas tengan hijos, y es una de las herramientas principales que usa para ayudarnos a desarrollar la madurez espiritual y una herencia del reino. Solo la obra redentora de Cristo
hace esto en nosotros. Y porque Cristo nos adoptó, ahora nosotros cumplimos el llamado de llenar y esparcir la imagen de Dios en la tierra. Mis amados hermanos, no tomen una decisión tan importante como esta basándose solo en sus preferencias. Estudien la palabra, estudienla y creen convicciones bíblicas al respecto. Jóvenes cristianos que están en un noviazgo, antes de que decidas casarte, habla con tu pareja de cuáles son tus expectativas sobre tener hijos basadas en convicciones bíblicas. Y miremos todos a la palabra de Dios para crear convicciones bíblicas sobre la gloriosa tarea de criar hijos que por la gracia de Dios puedan reflejar su imagen a las generaciones por venir. Amén, mis amados hermanos.